Dios bendiga a todos los santos. Bienvenido a tu canal de estudio bíblico Logos Disciples. Este es tu hermano amigo John, aka Ricky, también conocido como Ricky. Soy Logos Disciple y estamos en una serie de estudios verso por verso por la epístola de San Pablo a los romanos. Una de las cartas mayor de Pablo, algunos dicen que es su magna carta, que tiene un alto contenido teológico, y por eso fue que me propuse a dar este libro porque sienta el fundamento para poder entender todos los demás escritos de Pablo. Así que vamos entonces a ver la lección de hoy. Damos la lección número 13, los resultados de la justificación. Hoy vamos a estudiar Romanos 5:1 al versículo 11. De principio, si le pueden dar un like al video, se lo voy a agradecer. Si le pueden dar share, agradecería cualquier comentario que pudieran hacer y cualquier sugerencia para futuro estudio o otros videos que pueden ser temáticos, pueden ser versículos específicos, lo que usted desea aprender. Yo estoy aquí para servirle. Así que vamos a darle inicio hoy repasando primeramente algo de la lección pasada, donde estábamos mirando la vida de Abraham, y Pablo escoge la vida de Abraham precisamente porque quiere probar de que Abraham fue justificado delante de Dios primeramente por la fe únicamente, aparte de las obras, e incluso creyó antes de ser circuncidado y antes de recibir la ley. O sea que esto precede todos esos eventos. ¿Para qué? Porque Pablo lo que quiere probar es, como dice el titular aquí en la versión Reina Valera, la promesa realizada mediante la fe. Porque estamos hablando de una promesa que Dios le dio a Abraham, de que en él serían benditas todas las naciones, y sabemos que quien sería salvador del mundo, el Mesías, saldría de él. Y por eso él quería asegurar que nosotros entendiéramos que ser hijo de Dios no tiene que ver con ser judío. Los judíos fueron el instrumento inicial que Dios usó para traer al Mesías al mundo y para traernos el Evangelio, pero que siempre fue la intención de Dios de bendecir a todas las naciones, a toda la humanidad. Así que vamos a repasar entonces los últimos versículos del capítulo 4 y después le damos comenzamos la lección de hoy en el versículo 5. Dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. ¿Viste? No fue por la ley, fue promesa, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Eso lo vimos en capítulo 1, versos 18 en adelante. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, favor y merecido de Dios, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Eso incluye a nosotros los gentiles. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Abraham es conocido como padre de la fe, ¿verdad? Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es prácticamente la definición de la fe, ¿verdad? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Sabemos la historia de Abraham, ¿verdad? O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó
por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, se lo vimos la lección pasada, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Ahí es donde estamos incluidos nosotros que vivimos en el presente. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y habiendo ya repasado ese capítulo 4, ahora vamos de lleno entonces al capítulo 5 y vamos a leer los primeros 11 versículos porque esa es la lección que nos toca hoy. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El tema que toca Pablo en el capítulo 1. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de sus hijos, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Así que vayamos entonces a desmenuzar este capítulo, estos primeros 11 versículos, a ver qué podemos aprender aquí. Ok, primer versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, va a resumir el argumento de los capítulos 1 al 4, donde, como dijimos en las lecciones anteriores, Pablo está probando o llevando ante el tribunal de Dios el caso de probar que toda la humanidad es culpable delante de Dios, pero con la idea de que Dios nos ponga todo en el mismo plano para poder tener misericordia de todos nosotros a la vez, ¿verdad? O sea que en los primeros 4 capítulos estamos hablando sobre el tema de que todos somos pecadores y que solamente es el don de Dios por medio de Jesucristo que nos salva, ¿verdad? Todo eso lo hablamos en lecciones anteriores, ¿verdad? Por lo tanto, justificado por la fe es la primera consecuencia de la justificación, de estar en esa relación correcta con Jesús. Porque hablamos de justificación como standing delante de Dios, como estatus delante de Dios. Los que han depositado su confianza en Cristo pueden estar seguros de que su fe les ha sido contado como justicia. Eso lo vimos 4:24, eso es lo que vamos a leer. Tener paz con Dios significa estar en una relación con Dios en la cual toda la hostilidad causada por el pecado ha sido eliminada. Los judíos tenían el concepto de shalom, del shalom con Dios, que significaba eso mismo, que estaban en una relación correcta delante del porqué, porque estaban viviendo a la altura que Dios demandaba de ellos, cuando estaban viviendo cumpliendo con las normas de Dios, obedeciendo a Dios,
solamente sirviendo a Dios y no a otros dioses, entonces Dios estaba presente. Al Dios estar presente con ellos, fluían las bendiciones de Dios. Recuerda que Dios siempre había dicho a ese pueblo que lo llevaría a una tierra que fluye leche y miel, que es una forma de decir una tierra de abundancia, pero esa abundancia vendría como consecuencia de la obediencia que ellos tenían al guardar el pacto con Dios, que Dios multiplicaría todos sus esfuerzos, traer la lluvia temprana, tardía, los animales parían por un montón, toda la semilla daría por un montón, pero esa es la actividad de Dios, la bendición como consecuencia de la obediencia, ¿verdad? Por quien también tenemos entrada a la fe, a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por la fe hemos obtenido acceso a esta relación de gracia en la que nos encontramos ahora. Refiérase a Efesios 2:18. Esta gracia es la característica dominante de una relación positiva entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque es el favor inmerecido de Dios. Es la consecuencia de la realidad de que Dios es amor. Y como Dios es amor, pues fluye la gracia. Ese favor inmerecido, que no lo merecemos, pero Dios en su amor y su misericordia nos alcanza en esa gracia. Siempre Dios ha tratado por medio de la gracia. Y aún la misma ley por la cual vivieron los judíos, la ley de Moisés, también era un acto de gracia, pero eso habría que explicarlo en otro momento. En la cual estamos firmes, subraya la convicción de que la conversión, la entrada en la promesa del pacto, resulta una relación con Dios que se fija y se establece. O sea, una vez que entramos allí, estamos hablando de, estamos firmes, que es la convicción de que realmente hemos entrado a la promesa de Dios, ¿verdad? Nos lleva a regocijarnos en nuestra esperanza, que bíblicamente esperanza no es vamos a ver si algo sucede, sino que es contrario, es la certidumbre de que Dios honrará su palabra, que cumplirá su promesa, que podemos tener certeza de que Dios nos acompaña, ¿verdad? Y que Dios suple todo lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, pues, es la certidumbre de compartir la gloria de Dios, que en parte lo experimentamos ahora, ¿verdad? Porque Dios nos ha llenado de su Santo Espíritu, pero en la eternidad, pues entonces seremos transformados y le veremos tal cual es, ¿verdad? Pero es otra transformación donde realmente experimentamos la gloria de Dios plenamente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces eso, ante la lógica humana, como que nos choca, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a gloriar en las tribulaciones, en las pruebas, ¿verdad? Porque todo ese sufrimiento, esas pruebas tienen un propósito en la vida, ¿verdad? Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 8, cómo Dios hace que todas las cosas en nuestra vida resultan para bien. Digo, siempre que amemos al Señor y estemos en su propósito, porque eso es condicionado. La gente en el mundo dice todo obra para bien, pero se olvidan de que esa promesa tiene dos condiciones. Pues los sufrimientos que soportan los creyentes son tolerables porque son parte de los sufrimientos y la muerte de Cristo. Porque ¿qué Cristo dijo a sus discípulos? Que seguirle a Él podía resultar en su martirio. Y de hecho, los apóstoles casi todos sufrieron martirio, menos el apóstol Juan, hasta donde tengo entendido, puedo estar equivocado. Pero ellos lo encontraban como un honor saber que estaban siendo vituperados y perseguidos
por Cristo. Eso era indicio de que realmente estaban en la voluntad de Dios. Porque ciertamente cuando nosotros y la iglesia realmente se levanta y proclama la palabra de verdad tal cual es, no una palabra que se ha acomodado al mundo moderno, vendrá persecución, porque sería un mensaje intolerable para las personas. Pablo está diciendo en efecto que el sufrimiento de los creyentes es una prueba, como dije anteriormente, de estar en el pacto, que son el verdadero Israel de Dios. O sea que si persiguieron a nuestros maestros, no podemos pensar de que no nos perseguirán. Y de hecho, las cosas que están pasando en el mundo y los eventos recientes y todo el movimiento globalista apunta a que en un futuro quizás no muy lejanos habrá persecución contra la iglesia. Las aflicciones producen resistencia. La palabra en griego es hupomonein. Los que soportan las pruebas se fortalecen, de modo que son capaces de soportar la tormenta de la vida. Porque Dios nos va llevando paulativamente en la mayoría de los casos, ¿verdad? Para que nos vayamos fortaleciendo y las pruebas se van aumentando según Dios entiende que nos hemos fortalecido, ¿verdad? Porque el propósito de Dios no es que eso nos haga caer, ¿verdad? El propósito de la prueba es, y de hecho en la prueba es que vemos realmente la mano de Dios actuando, interviniendo en nuestra vida y vemos realmente la gloria de Dios. Eso no lo vas a ver cuando las cosas están todo caminando, peaches and cream, como dicen por ahí, ¿verdad? Solamente cuando uno está en la prueba, en la aflicción, es que tú ves la mano de Dios extendiéndose, ¿verdad? Y eso te fortalece porque tú sabes que Dios está contigo. Y tú sabes que si tú estás en esa prueba es porque Dios lo ha permitido. ¿Por qué? Porque Dios no está controlando las cosas. Dios es soberano y Dios nos acompaña, y al estar con nosotros siempre tenemos la solución a todas las situaciones de la vida, ¿verdad? Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Ahora sí, vamos a la... Y Pablo aquí en este capítulo específicamente, eso como 4 o 5 palabras que son únicos, que solamente se encuentran aquí. Y uno de ellos es dokimei. O sea que en vez de decir la paciencia prueba, dice debe ser la paciencia produce carácter, dokimei. Es una palabra exclusivamente paulina en el griego bíblico. Aquí tiene el sentido de calidad de ser aprobado, de ahí carácter, el carácter aprobado, ¿verdad? Pues eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos aprobados delante de Él, ¿verdad? En nuestro carácter. Y créanme que tenemos muchas fallas de carácter que tienen que ser corregidas. Es la experiencia de pasar por un tiempo de prueba lo que produce esperanza. Y vuelvo y le repito, como vamos a ver ahora, la esperanza no es un optimismo. Quizás las cosas pueden salir bien, puede ser. Sino la segura convicción de lo que seguramente sucederá. ¿Por qué? Porque palabra de Dios. Distingue a aquellos que han mantenido la fe en tiempos de severa prueba. A medida que tú vas pasando por todas estas situaciones y cada vez que tú sales victorioso, eso te afinca más, afianza más en la fe. Entonces, pues cada vez que viene una prueba, tú dices, bueno, en las pruebas pasadas, Dios fue fiel, Dios me rescató, Dios me llevó a victoria, pues yo sé que en esta situación también lo hará. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Recuerda que Jesús dijo a sus discípulos en su despedida, en Juan capítulo 14 al 17, ¿verdad? Cuando se está despidiendo, dice, conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el Paracletos, no el Consolador, el Paracleto. Consolador es uno de las funciones del Espíritu Santo, pero Paracletos es una palabra
que abarca mucho más conceptos. Pablo está diciendo que la esperanza genuinamente cristiana, nunca avergüenza a quienes la tienen. ¿Por qué? Porque Dios nunca te va a fallar. Nunca te va a fallar. ¿Dios te ha fallado alguna vez hasta ahora? No, nosotros sí le hemos fallado. Y nosotros le decimos infieles, pero Él permanece fiel. Para el apóstol, el amor es de suma importancia y vuelve a Él una y otra vez. Pablo usa la palabra amor mucho más que el mismo Juan, el apóstol, que es el apóstol del amor. Pablo enfatiza el hecho de que es el amor de Dios lo que motiva a los creyentes. O sea, el amor hacia Dios se convierte en el amor hacia el prójimo. Y si tú no amas al prójimo, tú no amas a Dios, ¿verdad? Y todo lo que hacemos está fundamentado en el amor. Léase 1 Corintios capítulo 13, donde Pablo entra y discute todas las características del amor verdadero, ¿verdad? El amor que no busca lo suyo, es paciencia, todo soporta, todo cree. Léalo de nuevo. El derramamiento del Espíritu Santo del amor de Dios en nuestro corazón es un acto creativo, es un acto de transformación. Y aquí lo que están en Cristo, nueva criatura es un acto de creatividad de parte de Dios, haciéndonos nuevos desde adentro hacia afuera. Enciende el amor en nosotros y el amor se convierte en el principio moral por el cual vivimos. Vuelvo y le digo, estudien 1 Corintios 13, grábanselo en la mente, para cada vez que se hable de amor, entiende que el amor es servicial, el amor es dar más que recibir. Es todo lo contrario a lo que el mundo plantea, ¿verdad? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, es otra palabra que Pablo usa también, a su tiempo murió por los impíos, por los pecadores, por los enemigos de Dios. Pablo usa la palabra débiles y palabras relacionadas simplemente en un sentido general para caracterizar la condición humana como tal en contraste con el poder de Dios. Vea 1:20 y 4:21. Dios actuó en el momento justo. Él murió en un momento en que aún éramos pecadores y en un momento que encajaba con el propósito de Dios. Gálatas 4:4 dice: en el cumplimiento de los tiempos Jesús entró al mundo, nació de una mujer y bajo la ley. Dios escogió un momento histórico preciso donde había unas condiciones que eran propicios para que ese evangelio se pudiera propagar con facilidad. Estaba la paz romana, estaban las carreteras, había muchas situaciones que permitieron que en una generación o 2 generaciones ya el evangelio había cubierto prácticamente el mundo conocido, ¿verdad? O sea, pero lo importante de esto es que esa actividad de Dios se dio aun cuando éramos rebeldes, cuando nuestra espalda estaba hacia Dios, cuando estábamos sumidos en los pecados, en la concupiscencia, todo lo que Pablo describe en el capítulo 1, del verso 1:18 en adelante, ¿verdad? Cómo el hombre cambia la verdad de Dios por la mentira, etcétera, etcétera. Todo eso que lo vimos. Dios murió por nosotros, estando en esa situación, no esperando que nos reformáramos para llegar hasta Él. Pablo quiere subrayar la grandeza y el carácter distintivo del amor de Dios al enviar a Cristo a morir por los malvados y rebeldes que lo odian. Porque mira, Jesús viene a su pueblo y su pueblo, el liderazgo, la gente que representaba la ley y a Dios, son los que rechazaron a Jesús y lo mandaron a crucificar. Sin embargo, cuando Jesús está en la cruz, dice: perdona al Padre porque no sabe lo que hacen. O sea que el amor de Dios se estaba mostrando ahí, aún en la rebeldía humana. Cristo vino a buscar a quienes, a los perdidos, ¿verdad? Los sanos no tienen necesidad de médicos,
Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Entonces, este versículo contrasta el amor sacrificial humano, que hay muchas muestras en la historia, ¿verdad? Que se manifiesta ocasionalmente en nombre de los justos o los buenos, con el amor de Dios que se demuestra para los malvados y los impíos. Entonces, estamos hablando, ahora está contrastando la capacidad humana de hacer un sacrificio por un prójimo con el amor de Dios que se muestra para los malvados y los impíos, o sea, los que estaban en contra de Dios. El hombre justo es el que guarda la letra de la ley. Él hace lo que es correcto, pero la persona buena va más allá de eso. Pablo ofrece la posibilidad de que para un buen hombre alguien pueda estar listo para morir, pero esto requiere valor. O sea que pudiera haber en un caso extremo alguien dispuesto, pues mira, no lo mate a él, toma mi vida y mátame a mí, para que esa persona pueda seguir viviendo. Pero eso es bien, bien raro y de verdad requiere mucho valor. Y por más justo que sea una persona, difícilmente alguien morirá por otra persona, por más justo que fuera. Ese es el argumento de Pablo aquí, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por las buenas personas, sino por los pecadores. La cruz es el medio por el cual Dios demuestra su amor. Pablo dice que la cruz nos muestra el amor de Dios. Y eso me hace pensar en el reformador alemán Martín Lutero, ¿verdad? Porque él dice que hay teólogos de la gloria y teólogos de la cruz. Y vivimos un tiempo donde la gente quiere la gloria sin haber pasado por la cruz, ¿verdad? Entonces, pues, Martín Lutero entendió que la expresión máxima del amor de Dios y de la única manera que uno pudiera ver y entender el amor de Dios es mirando a Cristo en la cruz. El santo, el perfecto, se hizo maldición y cargó con todos nuestros pecados. Imagínese la angustia mental, espiritual, sin mencionar la angustia física. Pero Cristo lo tuvo que hacer así, ¿para qué? Para poder identificar, porque esa cruz representaba también todo el dolor y sufrimiento humano. Y Cristo quería que nosotros entendiéramos claramente de que Él entiende el sufrimiento y que no está ajeno al mismo y que nos acompaña en nuestros sufrimientos, pero no necesariamente evita los sufrimientos, porque como vimos anteriormente en este mismo capítulo, la prueba produce carácter y el carácter nos lleva a la esperanza, ¿verdad? A menos que haya un sentido en que el Padre y Cristo sean uno, no es el amor de Dios lo que muestra la cruz. 2 Corintios 5:19. Bueno, ese sí yo lo quiero leer. Vamos a 2 Corintios 5:19. Vamos allí. Para entender este punto. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mira lo que dice, que Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, estaba en Cristo. Y esto es un misterio, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Que quiere decir que aunque Cristo, la segunda persona de la Trinidad, es el que estaba encarnado en la cruz, Él representa, porque es Dios, el Padre y el Espíritu Santo a la misma vez. Y no quiero meterme en cosas complicadas, porque eso se ha discutido mucho entre los teólogos, que si el Padre también sufrió o no en la cruz, ¿verdad?
Ok. Cristo murió por las personas que habían pecado y aún eran pecadores. Hay una espontaneidad sobre el amor de Dios. Él ama por lo que es, porque es amor. No por lo que nosotros somos, porque somos pecadores. Enajenados de Dios, ¿verdad? Alejados de Dios, perdón. No hay nada en los pecadores para llamar al amor de Dios. No hay nada que nos recomienda delante de Dios. Por más que hagamos o digamos, no, no es así. Porque estamos fallidos desde adentro. ¿Sabes? Nuestra naturaleza es inclinada hacia el mal. Eso lo vamos a ver bien cuando llegamos al capítulo 7, que va a ser bien interesante. Espero que no se pierdan eso. Ok. El 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ok. La justificación es por gracia, eso lo vimos en 3.24, por fe, 3.28, y conectada con la resurrección, porque si no hay resurrección, no hay evangelio. Todo depende del evangelio. Pablo le explica 1 Corintios capítulo 15. Es en el nombre del Señor Jesucristo, 1 Corintios 6.11, en el Espíritu, mismo texto, en Cristo, Gálatas 2.17, y aquí es por su sangre, en Hebreo 9.22, sin remisión de sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. O sea, estamos aquí contemplando lo que es la justificación, los elementos que por gracia, por fe, tiene que ver la resurrección, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, porque Él es el mediador entre Dios y el hombre, es en el Espíritu y es en Cristo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Si Cristo ha hecho la gran obra de justificar a los pecadores, muriendo por los enemigos de Dios, ciertamente realizará la tarea relativamente simple de guardar a los que ahora son amigos de Dios. Ahí está usando el argumento de mayor a menor. Si Cristo ya hizo lo más difícil, lo más grande, lo más que le costó, ¿verdad? Que es la obra de justificar a los pecadores, que Él se ofreció como propiciación, eso lo vimos en el capítulo 3, ¿verdad? Muriendo por los enemigos de Dios. Ciertamente, guardarnos será una tarea comparativamente simple con el hecho de habernos ya justificado. Yo espero que entiendan eso. Los creyentes no experimentarán la ira venidera de Dios. Léanse capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu, ¿verdad? Nos hemos ya pasado de la ira de Dios por estar posicionalmente dentro de Cristo Jesús. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que si la muerte nos reconcilió, pues la vida de Él ciertamente nos salvará. Enemigos. La referencia a la ira, versículo 9, seguramente muestra que la hostilidad de Dios hacia el mal está a la vista. Recuerda que Pablo dice en 1.18, porque la ira de Dios se está manifestando, porque es un participio, en contra de toda la impiedad de los hombres que tratan de detener con injusticia la verdad de Dios, ¿verdad? O sea que esa actividad, esa ira, esa reacción ante todo lo que se opone a Dios es constante, es presente y constante. La ira y la enemistad van juntos, por eso es que no conviene ser enemigo de Dios, y la gente no quiere creer que va a haber un día de juicio y que sí van a haber personas que serán condenados eternamente, al igual que otros entrarán en la gloria eternamente. Esa doctrina como que se quiere echar de un lado todo lo que tiene que ver con juicio, todo lo que tiene que ver con infierno, todo lo que tiene que ver con ira, se quiere eliminar. Entonces, ¿para qué está el evangelio entonces? Si no es para librarnos de la ira de Dios. Es que no tenemos un buen concepto de pecado,
Por eso mi insistencia en estudiar esta epístola. Reconciliación es una palabra que apunta a hacer la paz después de una pelea, una disputa, una separación, ¿verdad? Es un concepto que Pablo usa varias veces para resaltar el significado de la cruz. Es el objeto de Dios reconciliar la humanidad consigo mismo, como leímos ahorita en Corintios, ¿verdad? La cruz significaba eliminar el pecado, derribar la barrera que mantenía a Dios y a la persona separada, ¿verdad? Porque por eso es que Dios insiste y muestra su ira contra el pecado, porque separa la persona de Dios y de nosotros mismos para poder restaurar las buenas relaciones, que es lo que Dios quiere, unir todo lo que está en el cielo, en la tierra, llevar la tierra en Cristo Jesús. Es una obra de reconciliación, de unificación. La reconciliación se produjo a través de la muerte de Cristo. Cristo realmente murió por nosotros, o sea, en sustitución por nosotros, vicariamente, y que fue la muerte del Hijo de Dios la que trató con nuestros pecados. Dios tenía que, en su justicia, hacer cumplir todo lo que Él ha dicho, y la paga del pecado es muerte, y Dios no puede dejar impune al pecado. Nuestra plena salvación se logra en la vida de Cristo, lo que significa que estamos en Él y su vida está en nosotros. Desde la perspectiva de Pablo, nosotros estamos en Cristo Jesús. De la perspectiva de teología de Juan, Cristo mora en nosotros, pero es lo mismo, ¿verdad? Visto de dos maneras diferentes, ¿verdad? Y el 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, el Señor nuestro, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Al igual que en los versículos de 3, su pensamiento de gloriarnos o regocijarnos, ¿verdad? Esta vez regocijar en Dios a través de quien viene la reconciliación. Por eso es que nosotros somos cristocéntricos y llegamos al Padre vía Cristo. Todas las bendiciones que recibimos vienen vía Jesucristo. Es solo por lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho que podemos gloriarnos en Dios. Si no fuera por Jesucristo, no habría salvación. La reconciliación implica que la paz con Dios se ha logrado realmente, mientras que la obra de reconciliación en el sentido del Nuevo Testamento es una obra que está terminada y consumada, ¿verdad? O sea, es algo ya hecho, es un hecho de parte de Dios, esa reconciliación. Está de nuestra parte en fe vivir en esa reconciliación. Bueno, llegamos a la conclusión. Esta es la segunda vez que grabé esto, pero la primera vez no salió el audio. Y les digo, si este estudio ha sido de bendición, por favor, dale like, compártelo con amistades de ustedes que tú crees que puedan querer estudiar esta palabra, ¿verdad? Suscríbanse si no se han suscrito y le dan a la campanita la notificación cada vez que sale un estudio. Serán notificados inmediatamente. Por favor, me gustaría escuchar sus comentarios. Serían para mí una gran ayuda para poder llevar esto hacia adelante. Así que con esto les dejo y les doy las gracias por haberme acompañado nuevamente. Yo sé que estos son temas no tan agradables, o sea, un poquito más pesados, ponle así, que toman tiempo, pero si realmente somos creyentes y desconocemos la palabra de Dios, pues mira, estamos obrando en contra de nuestro propio bien. Es imprescindible, es necesario que conozcamos la Escritura, porque vienen tiempos difíciles más adelante y solamente los que están firmes en el Señor podrán vencer. Así que Dios les bendiga mucho. Espero verles en la próxima lección.